Gracias, María. Muy buenas noches y buenas noches para todos ustedes. Una institución académica de gran prestigio en nuestro país es obra del arquitecto Teodoro González de León. Vamos a verlo. El Colegio de México es una institución pública de carácter universitario dedicada a la investigación y a la enseñanza superior en ciencias sociales y humanidades. Es una de las más destacadas en el mundo hispano desde su fundación en 1940 hasta el presente. Lleva a cabo investigaciones y docencia en las áreas de la especialidad de los centros de estudios que lo integran: históricos, lingüísticos y literarios, internacionales, de Asia y África, económicos, demográficos urbanos y ambientales y sociológicos, además del programa de estudio de género. Sus orígenes se remontan a 1939, cuando el presidente Lázaro Cárdenas nombró a Alfonso Reyes presidente de la Casa de España y de su patronato. Dicho patronato fundaría a partir de octubre de 1940 el Colegio de México, que presidió Alfonso Reyes durante casi 20 años hasta su muerte el 27 de diciembre de 1959. Su sede actual fue inaugurada en 1976 y se ubica en Camino al Ajusco número 20. La obra estuvo a cargo de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky. Algo que en él estuvo muy presente fue el vacío. No únicamente la masa de concreto, sino los vacíos. ¿Y a qué me refiero con los vacíos? Patios, corredores, amplios pasillos, domos. Y uno va a encontrar en toda su arquitectura siempre que la luz entra por diferentes lugares, que hay espacios de convivencia. Su difícil terreno fue tema primordial para la proyección y construcción del colegio, ya que la topografía es sumamente irregular por tratarse de las faldas del Cerro del Ajusco, cubiertas miles de años atrás por la lava del Xitle. Y con esta premisa, los arquitectos buscaron la forma de adaptarse a dicho terreno. Entonces, se me ocurrió, fui a investigar qué espacio de los centros de estudio del piso superior de la biblioteca estaba usado con holgura, digamos, para hacer un paso por aquí, directo, del piso superior del patio al jardín. El jardín no va a ser de la biblioteca, va a ser de todo el colegio. En los interiores se implementaron los patios cubiertos como espacios centralizadores de actividades. Los exteriores están llenos de arquitectura robusta, de muros de concreto aparente característico de la arquitectura brutalista mexicana. La volumetría del colegio muestra arremetimientos de ventanas, superficies oblicuas y profusión de sombras, convirtiéndolas en uno de los elementos principales de esta arquitectura. Es el Colegio de México y es herencia arquitectónica de Teodoro González de León. Yo los veo en la próxima.